Bienvenidos a nuestro canal Cuentos del Alma. Las historias tienen un poder especial. Nos atrapan, nos estremecen y, a veces, nos dejan una huella imborrable. Pero hay relatos que van más allá de la simple narración. Relatos que parecen susurrarnos desde el pasado, pidiendo ser recordados. Hoy, te contaré una historia que el pueblo nunca olvidó. Una historia envuelta en misterio y temor. Si disfrutas de los relatos que estremecen el alma, suscríbete a Cuentos del Alma y acompáñanos en este viaje a lo desconocido. En un pequeño y apacible pueblo, donde todos se conocían y los días transcurrían sin sobresaltos, existía un lugar del que nadie quería hablar. En lo alto de una colina, apartada del bullicio, se alzaba una casa vieja y destartalada. No había registros de quién la había construido ni de quién fue su último dueño. Pero lo que todos sabían era que, desde hacía décadas, nadie se atrevía a cruzar su umbral. Los ancianos advertían a los niños que ni siquiera se acercaran. Los jóvenes, aunque valientes, evitaban pasar por allí al caer la noche. Y los viajeros, al escuchar las historias sobre aquel lugar, preferían no preguntar demasiado. Era un secreto a voces, un miedo compartido por todos, pero del que nadie quería hablar abiertamente. La casa parecía detenida en el tiempo, como una ruina que se negaba a desaparecer. Sus paredes, ennegrecidas por la humedad y el abandono, estaban cubiertas de grietas que parecían cicatrices de un pasado turbulento. La madera de la puerta principal, astillada y reseca, permanecía siempre cerrada. O al menos eso creían los habitantes del pueblo. Había quienes aseguraban que, en ciertas noches, la puerta se entreabría sola, como si alguien, o algo, aguardara en su interior. Otros decían haber visto la silueta de una persona asomándose por la ventana más alta, inmóvil, observando en silencio. Pero, si nadie vivía allí, ¿quién era aquel misterioso espectador nocturno? A pesar de los rumores, nadie se atrevía a investigar. La casa seguía en pie, desafiando el tiempo y el miedo de los habitantes, como un guardián de secretos que jamás serían contados. Las historias sobre la casa tomaron más fuerza cuando algunos pobladores comenzaron a escuchar sonidos extraños provenientes de su interior. Eran ruidos bajos, casi imperceptibles, como murmullos que flotaban con la brisa nocturna. Eran palabras incomprensibles, como si alguien hablara desde el otro lado del tiempo. Los valientes que se atrevieron a acercarse juraban haber oído pasos arrastrándose en la madera podrida, portazos en medio de la nada y hasta el eco de un sollozo lejano. Pero cuando la luz del día iluminaba la colina, la casa volvía a ser solo una vieja construcción abandonada, una sombra inofensiva en el paisaje. Fue en una noche sin luna cuando un grupo de jóvenes decidió desafiar al miedo y subir hasta la casa con linternas en mano. Desde la distancia, todo parecía tranquilo, pero cuando enfocaron la luz en las ventanas rotas, vieron una sombra moverse dentro de la casa. Se quedaron paralizados. ¿Era un reflejo? ¿Un juego de luces? Uno de ellos, armándose de valor, se acercó unos pasos más y volvió a enfocar su linterna. Lo que vio hizo que se le helara la sangre. Dos ojos brillaban en la oscuridad, fijos en ellos, observándolos sin pestañear. El terror los hizo correr sin mirar atrás. Y desde aquella noche, nadie volvió a acercarse. Pero la pregunta quedó en el aire. ¿Qué era lo que habitaba en la vieja casa? ¿Era un espíritu atrapado en su interior? ¿O solo una ilusión creada por el miedo del pueblo? Los rumores sobre la casa abandonada habían crecido con el tiempo.
Susurros de extrañas figuras en las ventanas y objetos que se movían solos mantenían a todos alejados. Pero siempre hay alguien que no puede resistir el llamado de lo prohibido. Tomás, un joven con más valentía que prudencia, decidió que no podía vivir con la duda. Una noche de luna llena, cuando el pueblo dormía, se armó de valor y cruzó el oxidado portón. Cada paso crujía bajo su peso, y la brisa nocturna parecía susurrarle advertencias. Con una linterna temblorosa, empujó la puerta. Un chirrido prolongado rompió el silencio. Dentro, el aire era pesado, cargado de historias olvidadas. Todo parecía normal, hasta que algo se movió en la penumbra. El corazón de Tomás latía con fuerza. Sus ojos se clavaron en una silla mecedora que se balanceaba sola, como si alguien invisible estuviera sentado en ella. Intentó convencerse de que era el viento, pero la casa estaba cerrada, sin ninguna corriente de aire. De repente, una vela en la mesa se encendió por sí sola. Un escalofrío recorrió su espalda. El joven retrocedió, pero entonces vio algo más inquietante. Un viejo reloj de péndulo que llevaba años sin funcionar comenzó a moverse lentamente, su tic-tac resonando en el silencio. ¿Quién o qué estaba allí con él? En medio de su miedo, Tomás vio un escritorio cubierto de polvo. Algo en él llamó su atención. Un sobre amarillo y frágil con letras desdibujadas por el tiempo. Con manos temblorosas. Lo abrió. La carta estaba fechada un siglo atrás y contenía una advertencia. Si alguien lee esto, debes saber la verdad. Esta casa guarda un dolor que no ha sido liberado. Hasta que la verdad salga a la luz, las almas aquí atrapadas no descansarán. No temas, pero tampoco ignores lo que ves. El joven sintió que alguien lo observaba. Giró lentamente, pero no había nadie. O al menos, eso parecía. Con la carta en la mano, Tomás salió corriendo de la casa y fue directo a la taberna del pueblo. Aún temblando, la colocó sobre la mesa frente a los ancianos que pasaban las noches contando historias. El silencio cayó sobre ellos. Uno de los hombres más viejos la tomó con cuidado y sus ojos se llenaron de nostalgia y temor. Pensé que nunca volvería a ver esto, susurró. Los demás lo miraron, expectantes. Hace muchos años, una familia vivió en esa casa, pero su historia terminó en tragedia. Lo que viste ahí dentro es solo el comienzo. Tomás tragó saliva. ¿Qué más había en la vieja casa? ¿Qué secretos estaban a punto de ser revelados? Tomás no podía dormir. Las palabras del anciano resonaban en su mente como un eco inquietante. Algo dentro de él le decía que debía volver a la casa. Pero esta vez, con la intención de descubrir toda la verdad. Así que, en plena medianoche, regresó con una linterna y la carta en su bolsillo. Al cruzar la puerta, un viento helado lo envolvió. Los muebles parecían haber cambiado de lugar. Y en el suelo, huellas de polvo formaban un camino hacia la escalera. Cada escalón crujía bajo su peso. Al llegar al último piso, vio una puerta entreabierta. Con el corazón latiendo con furia, la empujó y un grito desgarrador llenó la casa. Las luces de la linterna parpadearon y, por un instante, creyó ver una figura en la esquina de la habitación. No estaba solo. Los ancianos del pueblo siempre hablaban de desgracias asociadas con la casa, pero jamás entraban en detalles. Tomás decidió investigar por su cuenta. Rebuscó en la vieja biblioteca del pueblo hasta encontrar un artículo de un periódico amarillento, fechado hace más de 100 años. Familia desaparecida en extrañas circunstancias. La mansión queda abandonada y declarada maldita.
Aquel titular le heló la sangre. La historia contaba que un matrimonio y su hija pequeña vivieron allí. Hasta que una noche tormentosa, desaparecieron sin dejar rastro. Lo más aterrador era la última línea del artículo. Los aldeanos aseguran que aún se escuchan sus voces en la casa. Tomás recordó los susurros que había oído. No era su imaginación. Alguien, o algo, seguía allí. A medida que Tomás conectaba las piezas del rompecabezas, entendió que la historia que el pueblo había olvidado no era un simple rumor. En una habitación de la casa, encontró un antiguo diario cubierto de polvo. Era de la mujer que había vivido allí, y sus últimas palabras eran escalofriantes. Siento que algo nos vigila. Anoche, escuchamos pasos en el pasillo, pero no había nadie. Mi esposo dice que son solo los cimientos viejos crujiendo, pero yo sé que es otra cosa. Si alguien encuentra esto, por favor, recen por nosotros. El último párrafo estaba escrito con letra temblorosa y apresurada. Él ha vuelto. No hay escapatoria. Tomás sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿A quién se refería la mujer? Los ancianos del pueblo sabían más de lo que decían. Así que Tomás enfrentó al más viejo de todos y le mostró el diario. El anciano lo miró con tristeza. ¿Lo que encontraste? Confirma lo que siempre temimos. ¿Qué significa?, preguntó Tomás, sintiendo el peso de algo más grande de lo que imaginaba. El anciano tomó aire antes de hablar. Aquel hombre que vivió en la casa no era quien decía ser. La familia no desapareció. Fueron víctimas de algo más oscuro. Algo que quedó atrapado en esas paredes. Tomás tragó saliva. Si eso era cierto, entonces, ¿eso significa que todavía está ahí? El anciano asintió con solemnidad. Sí, y sigue esperando. Tomás intentó alejarse de la casa, olvidar lo que había visto, pero algo lo atormentaba. No podía ignorar el diario, ni las sombras, ni los susurros que parecían seguirlo incluso fuera de aquella construcción maldita. Una noche, mientras revisaba las páginas del diario una vez más, ocurrió algo que hizo que la sangre se le helara. La última página estaba en blanco cuando la encontró, pero ahora había palabras nuevas, escritas con una caligrafía que no era la suya. No lo despiertes. No lo provoques. Aún tiene hambre. El pánico lo paralizó. Su mente se negaba a aceptar lo imposible. ¿Quién había escrito eso? Y entonces, el aire a su alrededor cambió. Una ráfaga helada recorrió la habitación. Y en la ventana, el reflejo de una sombra, que no era la suya. Desesperado por respuestas, Tomás volvió a la casa por última vez. Llevaba consigo una cámara, decidido a registrar cualquier fenómeno que ocurriera. Al llegar, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Subió las escaleras. Entró en la habitación donde encontró el diario. Y sintió que no estaba solo. La cámara en sus manos temblaba. Su respiración se aceleró. De repente, la puerta detrás de él se cerró de golpe. La linterna parpadeó. Y en la oscuridad, una voz susurró su nombre. Tomás gritó. Corrió escaleras abajo y salió de la casa, sin atreverse a mirar atrás. Desde esa noche, no volvió jamás. Pero el misterio no terminó ahí, porque semanas después, un nuevo inquilino se mudó a la casa, y al poco tiempo, comenzó a escuchar susurros en la oscuridad.
El pueblo ha aprendido a vivir con el misterio. Nadie se acerca demasiado. Nadie menciona la casa en voz alta. Pero todos saben que sigue ahí, esperando. Algunos dicen que los espíritus atrapados dentro buscan justicia. Otros creen que es una maldición que jamás podrá romperse. Lo cierto es que, hasta el día de hoy, las luces en las ventanas parpadean solas en la noche. Y si te acercas lo suficiente, tal vez escuches los susurros. Quizás, la historia aún no ha terminado. Quizás, tú seas el próximo en descubrir su secreto. No olvides apoyarnos. Si esta historia te atrapó, déjanos un like. Suscríbete a Cuentos del Alma y activa la campanita para más relatos que te pondrán los pelos de punta. ¿Crees que la maldición es real? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia. Si te atreves.